Bueno, y continuamos aquí con el senador Sergio Berni. Respecto de las palabras de Pichetto sobre las fuerzas de seguridad. Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, perdón. Mire, son dos cosas. El senador Pichetto, a quien yo no solamente aprecio, sino que tengo un gran respeto por él, son dos cosas que hay que diferenciar. Por un lado, el rol de las Fuerzas Armadas, y por el otro lado, las Fuerzas Armadas. Yo tengo una mirada muy nacional desde el peronismo. Cuando me preguntan si yo soy peronista de derecha o de izquierda, yo soy peronista, el típico peronista nacional ortodoxo. Y creo que no hay posibilidad de generar un proyecto político de país sin las Fuerzas Armadas adentro. Esas fueron las discusiones por años que tuve adentro de mi espacio político, y lo sigo sosteniendo. Más allá de que hay que generar una profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas, claro que sí, por supuesto, y las Fuerzas Armadas, el mundo ha cambiado y las Fuerzas Armadas tienen que allonarse a esos cambios. Eso tiene que ver con equipamiento, capacitación y cambios en los roles secundarios que tienen las Fuerzas Armadas. Pero por sobre todas las cosas, yo soy un convencido que no hay proyecto de país con las Fuerzas Armadas si no están incorporadas. Bueno, hoy la estructura militar, decía Pichetto, está vaciada completamente, desarmada. ¿Coincide en esto? Sí, por supuesto. Hoy las Fuerzas Armadas están pasando por una crisis muy importante, una crisis no solamente de equipamiento, sino una crisis de conducción, fundamentalmente una crisis de conducción, y lo hemos visto. Lo que ha pasado con el ARA San Juan no es más que el resultado de la crisis que está atravesando las Fuerzas Armadas. ¿Está implicado para usted la Fuerza Armada en la desaparición del ARA San Juan? Por lo menos para no atender las comunicaciones del buque. Me parece que hubo una gran negligencia por parte de aquellas autoridades que han despachado ese buque que no tendría que haber salido, no solamente por los problemas técnicos que tenían, porque lo último que sabemos es que le ha entrado agua por una de las esclusas en el momento que salió a renovar el aire, sino que además lo han despachado con condiciones meteorológicas totalmente adversas, y cuando tuvo que hacer esa maniobra de salir a superficie para reciclar el aire, se encontró con olas de 9 metros. Hoy eso me parece que no debería haber sucedido. Tendría que haber esperado que el tiempo estuviera mucho mejor para poder despachar un submarino que estaba en esas condiciones. ¿Cree que tiene que ser reformada la ley migratoria? Se habló mucho sobre este tema en estos últimos días debido a la detención de extranjeros. La ley para expulsar a un extranjero que cometió un delito exige que haya una condena. Algunos, entre ellos Pichetto, hablaba de una expulsión rápida. ¿Le parece que hay alguna reforma que hacer por ahí? No, hay que cumplirla. La ley migratoria hay que cumplirla. Es una potestad que tiene el Estado admitir o no admitir un extranjero, o extrañarlo significa expulsarlo cuando se dan los requisitos. En ese sentido, la ley es clara. Inclusive hay un decreto, el 70 del 2017, que ha firmado este gobierno, y que lo único que hay que hacerlo es cumplirlo. Lo que pasa es que no hay voluntad para cumplirlo. ¿Vale el debate teniendo en cuenta que la cantidad de delitos cometidos por extranjeros no es en realidad un número que modifique la cuestión de seguridad en la Argentina? Sí, por supuesto, para mí vale el debate. Primero, que eso no es cierto. Si bien la cantidad de delitos cometidos por extranjeros llega al 5%, pero cuando usted va a las cárceles, la población carcelaria está casi del 30% extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Que un extranjero comete varios delitos. Entonces hay un error de interpretación en eso. Ahora, lo correcto, aunque haya un solo extranjero que viene a la Argentina de delinquir, no puede estar en la Argentina. Y no solamente no puede estar, hay que echarlo y no puede volver nunca más. ¿Y el proceso esto lo he sostenido, no ahora. Sí. Porque ahora parece que ahora... Durante el gobierno de Cristina lo decía. Esto fue el que sostuvo esto de que extranjero que viene a la Argentina a delinquir se tiene que volver. ¿Y ese proceso de expulsión debe agilizarse, Berni? Sí, por supuesto, 24, 48 horas. ¿Se lo debe deportar? Totalmente. Aunque no haya una condena. Vaya a Estados Unidos, fíjese cuánto tarda. ¿Y pero qué es lo que pasa si, por ejemplo, uno de los detenidos es un ciudadano turco llamado Anil Barón, como sucedió aquí? Bueno, por eso, siempre que se haya demostrado que ha cometido un delito, ¿no? Explico el caso, por el que no lo sabe. Por eso, siempre que se haya demostrado que se cometió un delito, afuera. Claro. Respecto del triunfo de Bolsonaro en Brasil, ¿qué lectura hace? Bueno, Brasil es una situación muy compleja, y el triunfo de Bolsonaro obedece a varias causas. Por un lado, causas que son externas a Brasil, que tiene que ver con una política muy fuerte de Estados Unidos de bancar candidatos pro mercado,
candidatos que le aseguren el encolumnamiento comercial en su guerra con China, ¿no? No nos olvidemos que China está lidiando con Estados Unidos para ganar el mercado de Sudamérica fundamentalmente, y bueno, lo que está haciendo Estados Unidos es bancar a aquellos candidatos que le aseguren una relación comercial directamente con Estados Unidos y no con China. Por otro lado, a las condiciones internas de Brasil, un Brasil que ha entrado en una recesión muy importante en los últimos 2 años, un Brasil que tuvo una etapa de movilidad social ascendente con Lula, donde mucha gente salió de la pobreza de manera rápida, pero después esos reclamos lógicos de la sociedad no fueron resueltos rápidamente por la política, y una política que está salpicada de corrupción, salpicada con lo que hoy llamamos lawfare, esa guerra jurídica que se ha implementado por sobre todas las cosas en Ecuador, en Brasil, también lo vemos aquí en la Argentina, con una fuerte intromisión de la justicia en la política para poder de esa manera desprestigiar, o en el caso mismo de Brasil, dejar fuera del escrutinio, fuera de las elecciones a Lula. Y además los errores que ha cometido el PT esperando o pensando que podían transferir los votos tan rápidamente de Lula a Haddad en una campaña prácticamente corta. Bernie, en el 2015 cuando asume Macri, ¿usted pensó que iba a generar este deterioro en la calidad de vida de la mayoría de los argentinos o está sorprendido? No solamente lo pensamos, sino que lo dijimos. ¿Se acuerda cuando nos decían que hacíamos campaña de terror? Bueno, lo único, nosotros hemos dicho junto a Daniel Scioli exactamente todo lo que iba a pasar. Y pasó. Pero lo dijimos porque teníamos la bola de cristal, no, porque es analizar el pasado de cada uno de ellos y cuáles son los intereses. Gobernar es representar intereses. Y sabemos que este gobierno representa intereses de grupos económicos que vienen a la Argentina, que la han tomado como una unidad de negocio, y lo único que les interesa es hacer fortunas a costa de los argentinos. Y las consecuencias son inevitables. Le pregunto por último, 2019 entonces, usted dijo unidos, pero con los que tienen una misma forma de pensar, puntos en común, no con cualquiera. Eso entendí yo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el límite? Yo no creo que haya límite. Yo creo que nosotros tenemos una historia muy importante, tenemos experiencia de gestión, con aciertos y con errores, pero por sobre todas las cosas hemos sido coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y siempre hemos respetado la voluntad de aquellos que nos votaron. Nunca hemos hecho nada contrario a la voluntad de aquellos que nos votaron. Entonces nosotros tenemos que seguir por ese camino. Cada uno ha tomado dentro del peronismo diferentes sendas. Yo creo que la senda que hemos tomado nosotros es una senda de coherencia, una senda donde no hemos opuesto por oponer, sino porque representamos los intereses de las grandes mayorías y queremos seguir representando esos intereses. Bernie, muchas gracias por haber venido. Por favor. Gracias.